Phoenix, Arizona, 17 de agosto de 2020. El sol abrasador del desierto comenzaba a ocultarse cuando Elena Ramírez, vecina de la familia Martínez Santos, escuchó gritos desgarradores provenientes de la casa contigua. Eran las 18:45 de la tarde, y los gritos cesaron abruptamente. Elena, preocupada pero indecisa, continuó con sus quehaceres. Una hora más tarde, observó cómo David Martínez, un agente de seguros de 44 años, estacionaba su vehículo en la entrada de su hogar como cualquier otro día. Minutos después, los alaridos de David rompieron la tranquilidad del vecindario. Elena corrió hacia la vivienda y encontró a David en estado de shock frente a los cuerpos de su esposa Carmen Santos Martínez, de 39 años, y del hijo de ella, Alex Santos, de apenas 13 años. La escena que encontraron los primeros oficiales en responder al llamado de emergencia era perturbadora. Los cuerpos presentaban signos evidentes de tortura. A Carmen le habían cortado los dedos de la mano derecha, y tanto ella como su hijo tenían múltiples heridas de arma blanca. Sobre la pared del salón, escrito con lo que parecía ser sangre, se leía la frase «Silencio eterno». La disposición de los cuerpos y las características del crimen apuntaban inmediatamente a un ajuste de cuentas, un método típico de los cárteles de droga que operaban al otro lado de la frontera. Tengo una buena noticia para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscribirte a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora y mira este video hasta el final. La detective María Vargas, de 41 años y especialista en crímenes relacionados con organizaciones criminales transnacionales, fue asignada al caso. Con 15 años de experiencia en la unidad de 1900 narcóticos, Vargas había visto suficientes escenas similares para reconocer los patrones. Su primera impresión, como la de todos los oficiales presentes, fue clara. Se trataba de una ejecución estilo cártel. La inspección inicial del lugar reveló varios elementos que reforzaban esta teoría. El cuchillo utilizado en los asesinatos era de un tipo específico, conocido por ser empleado por sicarios del cártel Los Cuervos. La mutilación de los dedos representaba un mensaje claro en el mundo del narcotráfico, el castigo por señalar o delatar. La frase «silencio eterno» era otro sello característico de esta organización criminal. Durante su primer interrogatorio, David Martínez, visiblemente devastado, reveló un dato crucial. Carmen había sido testigo protegida 10 años atrás, en un caso federal contra Carlos el Cuervo Méndez, líder de una célula del cártel que operaba en Phoenix. Tras su testimonio, Carmen había cambiado su apellido, se había mudado a otro distrito y había intentado reconstruir su vida. Según David, su esposa creía que el pasado había quedado atrás, especialmente porque Méndez había sido condenado a cadena perpetua. Sin embargo, David mencionó que en las semanas previas, Carmen había mostrado signos de ansiedad. Decía que sentía que la observaban cuando recogía a Alex de sus entrenamientos de béisbol, declaró entre sollozos. Pero yo pensé que era paranoia. Nunca imaginé que realmente estuvieran tras ella. La investigación tomó rápidamente la dirección obvia. La detective Vargas solicitó información sobre recientes liberaciones o traslados de miembros de Los Cuervos. Los informes confirmaron que 3 asociados cercanos a Méndez habían sido liberados en los últimos 6 meses. Más significativo aún, se habían registrado movimientos inusuales en la red de comunicaciones del cártel, según fuentes confidenciales de la DEA. Las cámaras de seguridad del vecindario mostraban un vehículo sospechoso, un Chevrolet Impala, negro sin placas, circulando por la zona 3 días antes del crimen. Este modelo coincidía con los utilizados frecuentemente por los sicarios de Los Cuervos para sus operaciones en territorio estadounidense. Para la detective Vargas, el caso parecía resolverse por sí solo. Todos los indicios apuntaban en una dirección clara:
Sin embargo, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial donde David afirmaba haber estado durante las horas del crimen, notó algo extraño. Su vehículo aparecía en el estacionamiento, pero en ningún momento se veía a David entrar o salir del centro comercial. Este pequeño detalle despertó la primera sospecha en la experimentada detective. Mientras los demás investigadores seguían la pista del cártel, Vargas decidió profundizar discretamente en la vida de David Martínez. Lo que descubriría en las siguientes 48 horas cambiaría por completo el curso de la investigación y revelaría que, a veces, el peligro más letal no viene de los enemigos conocidos, sino de quienes nos rodean cada día. El equipo de la detective Vargas comenzó a excavar en el pasado de David Martínez mientras mantenían activa la investigación sobre el cártel. Lo que descubrieron fueron pequeñas inconsistencias que, por sí solas, podrían parecer insignificantes, pero que juntas formaban un patrón inquietante. David había conocido a Carmen 4 años atrás en una convención de seguros en Tucson. En ese entonces, ella trabajaba como asistente administrativa en una firma legal que manejaba casos de inmigración. Su romance había sido rápido, culminando en matrimonio apenas 6 meses después de conocerse. Según los compañeros de trabajo de Carmen, David se había mostrado extremadamente interesado en su pasado desde el principio, haciendo preguntas sobre su vida antes de llegar a Phoenix. Un análisis detallado de las finanzas de David reveló una situación preocupante. A pesar de su aparente estabilidad como agente de seguros en una compañía respetable, tenía deudas acumuladas con varios prestamistas. Más alarmante aún, se encontraron transferencias recientes a cuentas vinculadas con operadores de apuestas ilegales en Las Vegas. Las cantidades sumaban más de $50,000 en los últimos 3 meses. Su situación financiera era insostenible, explicó el analista financiero del departamento. Estaba a punto de perderlo todo. La detective Vargas también encontró discrepancias en la coartada de David. Aunque su vehículo aparecía en las grabaciones del centro comercial, los registros de su teléfono móvil mostraban una ubicación diferente. Durante el periodo crítico de las 18:30 a las 19:30, la señal se ubicaba a menos de 100 metros de su residencia, no en el centro comercial a 5 kilómetros de distancia, como él afirmaba. Sin embargo, el caso contra el cártel parecía fortalecerse cuando un informante contactó a la unidad de narcóticos con información sobre una supuesta orden de venganza emitida por Carlos Méndez desde prisión. Según esta fuente, Méndez había descubierto recientemente la nueva identidad de Carmen y había ordenado el silenciamiento como muestra de que nadie que traicionara a los Cuervos podía escapar para siempre. La presión del departamento sobre Vargas aumentaba. Su superior, el capitán Rodríguez, insistía en concentrar todos los recursos en la persecución de los sicarios del cártel. «Tenemos una oportunidad de oro para desmantelar parte de su operación en Phoenix», argumentaba. La evidencia es clara, pero algo no encajaba para Vargas. El patrón de heridas en los cuerpos, aunque diseñado para imitar el estilo del cártel, presentaba sutiles diferencias que solo alguien con su experiencia podía notar. Los cortes eran vacilantes, no limpios y precisos como los que realizarían sicarios experimentados. Además, la frase «silencio eterno» estaba escrita con la mano derecha, según el análisis de caligrafía, mientras que Carlos Méndez y sus principales lugartenientes eran conocidos por ser zurdos. Otro elemento perturbador era el timing exacto. Alex, el hijo de Carmen, había regresado temprano de su entrenamiento de béisbol ese día, debido a la cancelación imprevista por enfermedad del entrenador. Esta información solo la conocían los padres que recibieron la notificación de emergencia, como David, pero no habría sido del conocimiento de posibles sicarios realizando vigilancia. La detective decidió solicitar un nuevo análisis forense de la escena. El equipo especializado encontró algo que había pasado desapercibido en la inspección inicial. Diminutas gotas de sangre de Alex
en el maletero del vehículo de David. Cuando se le consultó sobre esto, David explicó que su hijastro había sufrido una herida jugando béisbol la semana anterior y lo había llevado al hospital en su auto. La explicación era plausible, pero Vargas notó que las manchas parecían recientes, según el análisis preliminar. Con estas dudas crecientes, la detective solicitó discretamente una orden para revisar el historial de navegación de David. Lo que encontró fue revelador. Búsquedas sobre métodos de ejecución de cárteles mexicanos, cómo borrar rastros de sangre y tiempo de coagulación sanguínea post-mortem. Todas estas búsquedas habían sido realizadas en modo incógnito, pero quedaron registradas en el servidor de su proveedor de Internet. Mientras la investigación oficial seguía apuntando hacia el cártel, Vargas comenzó a construir una teoría alternativa, una que parecía cada vez más probable a medida que recopilaba nuevas evidencias. Sin embargo, necesitaba algo definitivo, una prueba irrefutable, que conectara a David directamente con los asesinatos antes de poder reorientar oficialmente la investigación. Esa prueba llegaría de la manera más inesperada, gracias a la última voluntad de un niño de 13 años que, incluso en sus momentos finales, encontró la forma de señalar a su verdadero asesino. La detective Vargas decidió dar un paso audaz en su investigación paralela, aprovechando que David estaba ocupado con los arreglos funerarios. Solicitó una orden para realizar un segundo registro minucioso de la residencia Martínez Santos. Esta vez, no buscaría las evidencias obvias que apuntaban al cártel, sino aquellos pequeños detalles que podrían revelar inconsistencias en la elaborada escena. El capitán Rodríguez se mostró escéptico. «Estás desperdiciando recursos. Vargas, tenemos 3 testigos que ubican a miembros conocidos de Los Cuervos en la zona durante esa semana». «Solo necesito 24 horas», insistió ella. «Hay algo en esta escena que no cuadra con el modus operandi del cártel». Acompañada por 2 técnicos forenses, Vargas regresó a la casa. Revisaron meticulosamente cada habitación, prestando especial atención a los lugares que habían sido pasados por alto en la inspección inicial. En el dormitorio principal, encontraron fragmentos de una discusión reciente. Un mensaje parcialmente borrado en el teléfono de Carmen mencionaba deudas ocultas y última oportunidad. En el estudio, detrás de varios libros, descubrieron documentos de un seguro de vida por $500,000 a nombre de Carmen, con David como único beneficiario. La póliza había sido modificada apenas 3 semanas antes del crimen, aumentando significativamente la cobertura original. Pero el hallazgo más significativo ocurrió de manera casi accidental. Mientras examinaban la habitación de Alex, uno de los técnicos dejó caer su bolígrafo, que rodó bajo un pesado cómoda de madera. Al intentar recuperarlo con una linterna, notó algo en la parte inferior de la madera, unas marcas tenues que parecían haber sido hechas con algo punzante. «Detective Vargas, creo que debería ver esto», llamó el técnico. Al iluminar mejor la zona, pudieron distinguir claramente 2 letras raspadas en la madera. DM. Las iniciales de David Martínez. «Necesitamos mover este mueble», ordenó Vargas. Cuando Minboru lograron desplazar la pesada cómoda, el suelo reveló un pequeño rastro de sangre que había sido parcialmente limpiado. Junto a las iniciales había marcas de arrastre, como si alguien hubiera intentado alcanzar ese lugar específico. «El chico estaba vivo cuando lo dejaron aquí», murmuró Vargas, reconstruyendo mentalmente la escena. Logró arrastrarse hasta aquí y grabar las iniciales de su asesino antes de morir. Las pruebas forenses confirmaron posteriormente que la sangre pertenecía a Alex y que las marcas habían sido hechas con una uña, probablemente en sus últimos momentos de vida. Un análisis más detallado reveló fibras microscópicas de la ropa de David atrapadas en las uñas de Alex, evidencia de una lucha física. Con estas nuevas pruebas, Vargas confrontó a David en la funeraria donde se velaban los cuerpos de Carmen
¿Y Alex? Su reacción inicial fue de incredulidad, seguida por un intento de mantener la compostura. «Esto es absurdo», protestó. «Estoy enterrando a mi familia, y usted viene con estas acusaciones. ¿No ve que está obstaculizando la captura de los verdaderos asesinos?» «Los verdaderos asesinos, David», respondió Vargas calmadamente, «no habrían cometido tantos errores. No habrían sabido que Alex regresaría temprano ese día. No habrían dejado su ADN bajo las uñas del niño. Y ciertamente, un sicario profesional no permite que su víctima viva lo suficiente para identificarlo». La máscara de David comenzó a desmoronarse cuando Vargas mencionó las iniciales bajo la cómoda. Su rostro palideció visiblemente. «Quiero un abogado», fue su única respuesta. Mientras David era escoltado fuera de la funeraria, la detective recibió una llamada sorprendente. Carlos el Cuervo Méndez había solicitado hablar con ella desde prisión. Intrigada, Vargas acudió a la entrevista. «Yo no ordené ese golpe, detective», afirmó Méndez con una calma perturbadora. «Tengo mis códigos. La mujer ya había pagado su deuda con nosotros hace años. Además, nunca tocamos niños. Ese no es nuestro estilo». «¿Por qué debería creerle?», cuestionó Vargas. «Porque ahora mismo, mis hombres están más interesados en encontrar a quien usó nuestro nombre para este acto. Es malo para el negocio, ¿entiende? Hace que las autoridades nos presten demasiada atención». La confesión de David Martínez llegaría 3 días después, tras ser confrontado con la evidencia acumulada. En una entrevista grabada, relató cómo una discusión sobre sus deudas de juego había escalado hasta convertirse en violencia física. Carmen había descubierto sus apuestas ilegales y amenazado con el divorcio al enterarse de que había hipotecado secretamente la casa para pagar a sus acreedores. «No fue planeado», insistió David, aunque las evidencias contradecían esta afirmación. «Perdí el control cuando ella dijo que me denunciaría por fraude. Tomé un cuchillo de la cocina y simplemente sucedió». Según su confesión, Alex había llegado a casa justo después, encontrando a David intentando limpiar la escena. Al ver el cuerpo de su madre, el niño intentó huir, pero David lo atrapó y, en pánico, lo apuñaló múltiples veces. «Sabía que parecería culpable», continuó. «Entonces recordé su pasado con el cártel. Pensé que si hacía parecer que fue una venganza, nadie sospecharía de mí». David había investigado meticulosamente los métodos del cártel, comprando incluso un cuchillo similar al usado por sus sicarios. Cortó los dedos de Carmen como había visto en reportajes sobre ejecuciones del narcotráfico y escribió el mensaje en la pared para reforzar la impresión de un ajuste de cuentas. Lo que no esperaba, concluyó la detective Vargas en su informe final, es que su elaborada puesta en escena contendría pequeños errores que solo un ojo entrenado podría detectar, y nunca imaginó que un niño moribundo encontraría la forma de señalar a su asesino desde más allá de la muerte. El juicio contra David Martínez comenzó en abril de 2021. La Fiscalía presentó un caso sólido, respaldado por las evidencias forenses, el testimonio de la detective Vargas y la propia confesión del acusado. Especialmente impactante para el jurado fue la reconstrucción de cómo el joven Alex, gravemente herido, había utilizado sus últimas fuerzas para dejar constancia de la identidad de su asesino. El 7 de junio de 2021, David Martínez fue declarado culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado. El juez, considerando la premeditación y la crueldad de los actos, así como el intento de desviar la investigación, le impuso 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Para la detective Vargas, este caso reforzó una lección fundamental. Incluso las escenas más evidentes pueden ocultar verdades insospechadas. A veces, la amenaza no viene de peligrosos carteles o organizaciones criminales, sino de aquellos que juran protegernos y amarnos. ¿Qué te pareció este caso?
Comenta aquí abajo mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti con otro caso de crimen real. No te lo pierdas.